Listo, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Marreros del Hospital Loaiza. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que también es preguntado en los exámenes, aunque no con la frecuencia que de repente se pueda hacer las preguntas pues, de infecciones vaginales, ITS, lo que es pues cáncer de cervix o también lo que es enfermedad pélvica inflamatoria o aún más el tema más preguntado que siempre va a ser hemorragia uterina no normal. Vamos a ver esterilidad e infertilidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una infertilidad? La incapacidad de obtener un embarazo a término, ¿no? Después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Bien, o sea, la pareja intenta tener relaciones, ¿no? Y a pesar de eso, pues por un tiempo de un año y no consigue quedar embarazada. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, cuál es la tasa de embarazo, ¿no? Al tener relaciones sexuales en días críticos sin ningún tipo de protección, ¿no? Como ustedes pueden ver, el 25% de pacientes queda embarazada en el transcurso del primer mes, el 63% en los primeros 6 meses, el 75% en los primeros 9 meses y un promedio del 90% a 95% durante un año. Por esa razón, nuestro corte siempre va a ser un año. Bien, hay una infertilidad de tipo primario y secundario. El término es bien sencillo. Cuando es primario significa que esta mujer nunca en su vida ha quedado embarazada. Y ese embarazo también es que puede haber tenido un embarazo ectópico, un aborto, ¿sí? O sea, una paciente abortada recurrente, sea una paciente pues que ha tenido historia de muerte fetal intrauterina, ¿no? Pero que ha sido pues ha quedado embarazada. O sea, esta paciente nunca ha quedado embarazada, por nada del mundo. Y tiene la secundaria, pues que este término sí ha sido utilizado para aquellas pacientes o parejas pues que han logrado al menos un embarazo, que no necesariamente pues se ha podido lograr o llegar al término, en otras palabras, pero que sí puede haber tenido un embarazo, ¿no? De cualquier tipo, los que me dicen una mola, un ectópico, un aborto, cualquiera de ellos, pero que sí, pues, después de aquel embarazo ya no puede volver a quedar embarazada, ¿no? Entonces es una infertilidad secundaria. Entonces, ¿qué factores determinantes? O que mucho se habla de la parte del Estado, pues, de ciertos factores de riesgo para las pacientes que llevan a infertilidad, ¿no? En primer lugar, la edad mayor de 35 años. El antecedente de alguna enfermedad orgánica de fondo, llámese enfermedad orgánica, pacientes diabéticas, pacientes con problemas tiroideos, pacientes con problemas de coagulación, síndrome tifosfolipídico, problemas reumatológicos, ¿sí? La situación laboral, muchas veces el estrés laboral contribuye pues al desarrollo de estos problemas de infertilidad, sobre todo ¿por qué? Porque el estrés genera, hemos visto pues hasta cuadros de amenorrea hipotalámica. Por lo tanto, pues la mujer deja de menstruar o tiene ciclos irregulares y pues esto lleva a que sea más difícil que ella pueda concebir. Tienen también la zoospermia, ¿no? Hay aspermia, ausencia de esperma, zoospermia, pues ausencia de lo que son espermatozoides, ¿no? Y la menorrea, pues más de 6 meses, que también es muy típico, lo que justo lo estoy mencionando. El antecedente de oclusión tubárica. Cuando hay una oclusión tubárica, que no necesariamente puede ser quirúrgica, puede ser por dos grandes causas. La primera causa es que sea un factor debido a cuadro endometriósico. Y la segunda es que sea debido a una enfermedad pélvica inflamatoria. Dependiendo del grado de actividad sexual de la paciente, se puede concluir si es una u otra. Bien, entonces, ¿qué factores van a estar involucrados, no? Hay un factor femenino y un factor masculino. O sea, los dos, digamos, tienen la culpa, ¿sí? El factor femenino un 35% y el factor masculino importante también un 30%, ¿no? Que sea ambos un 20%, pero sin embargo hay un factor pues que es de causa, digamos así, no conocida. O sea, por más estudios de infertilidad que se hagan, pues no se llega a una causa de fondo y no se puede decir, pues esta paciente, pues presenta una infertilidad por un factor determinado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces hay el factor masculino, ¿no? Es decir, un factor importante, ¿no? También, ¿qué más? Lo que es el factor tubo peritoneal, que es el factor femenino más importante de todos, el tubo peritoneal, no se olviden. Tienen ustedes también un factor ovulatorio, lo que es una falla ovárica, ¿no? Puede ser una falla ovárica prematura, una menopausia precoz. Y finalmente pues un 10% que prácticamente no se explica la causa, ¿no? Que a pesar de todos los análisis me resultan normales, pues la paciente sigue con dificultad para concebir. Entonces,
¿no? Miren, este es como lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Un ovario, factor ovárico, ¿no? Un ovario sin funcionamiento, ¿no? Pues que tiene un estroma que digo si no es funcional para la formación de folículos. Después, cuando hay cicatrices, ¿no? Hay obstrucciones, ¿no? La formación del famoso, ese término que debemos de conocer también, es el hidrosalpinx, ¿sí? Este hidrosalpinx viene a ser la secuencia de un piosalpinx. ¿Ya? Este piosalpinx se da por una enfermedad pélvica, ¿sí? Este hidrosalpinx, pues, este líquido que tiene el hidrosalpinx, interviene ¿con qué? Con la implantación del embrión. Por esa razón, cuando hay presencia de hidrosalpinx, se recomienda, ¿no?, que las pacientes se realice pues una extracción de las trompas, ¿no?, que presentan este cuadro. Tienen el factor masculino también, ¿no? Entonces, el factor masculino se va a clasificar en dos grandes grupos, ¿no? La impotencia coveundi, ¿no?, cuando hay ciertas causas que impiden el coito, y la generandi, cuando el coito se realiza, pero que no hay espermatozoides o estos no tienen la capacidad fecundante que se espera. ¿Y cómo se va a lograr eso? Por un estudio de espermatograma, ¿sí? Entonces, como se dice, disminución del conteo del número de espermatozoides, la zoospermia, ¿no? Contaminantes ambientales también. Hay ciertos fármacos que de repente el paciente puede estar ingiriendo y contribuyen a su infertilidad masculina. La impotencia, eyaculación retrógrada, ¿no? Cicatrices por enfermedad de transmisión sexual, una prostatitis, ¿no? Un síndrome de flujo uretral, o hemos visto un gonococo, ¿no?, que puede afectar pues el conteo de los espermatozoides. Y ciertos factores que afectan el conteo también, como el consumo de marihuana o de medicamentos que les mencionaba, ¿no? Sobre todo la cimetidina, la espironolactona y la nitrofurantoína. En el factor femenino, ¿no?, tenemos que ir desde la parte inferior del estudio, ¿sí? Ustedes tienen el útero, bien, más o menos una cosa así, ¿no? Tienen el útero, tienen los ovarios, ¿no? Tiene lo que es el cervix, ¿no? Y tiene el canal vaginal. El factor primero que se estudia es el cervical, luego estudian el factor uterino, ¿no? Luego estudian el factor tuboperitoneal y finalmente el factor ovárico, ¿no? Entonces cada uno va en vía ascendente. Lo que corresponde al canal vaginal, ¿no?, tiene que haber problemas en el ingreso de los espermatozoides, o sea, puede haber patología de tipo obstructiva, ¿sí?, o malformaciones congénitas que estén impidiendo pues que estos espermatozoides puedan entrar a la cavidad uterina, ¿no? Luego tienen el factor uterino, que hay ciertas tumoraciones que puedan evitar pues la implantación, ¿no? Llámese pues patologías de tipo infeccioso, de tipo pues hormonal, sobre todo los pólipos, los miomas uterinos. No se olviden que la implantación, jóvenes, se da en la pared posterior del fondo uterino, o sea, acá en esta zona. Entonces, cualquier tumoración que esté en esta zona pues puede impedir con la implantación. Tienen esterilidad pues de causa endocrina, no factor ovulatorio. La causa más frecuente de factor ovulatorio, eso puede ser pregunta de examen, no se olviden, es la anovulación, ¿sí? Mujeres que no ovulan. Y dentro de ellas, ¿no?, del factor más frecuente de ovulación es el síndrome de ovario poliquístico, que eso ya lo hemos conversado, ¿sí? Les invito a que vean el tema de ovario poliquístico. Tienen también la insuficiencia luteínica, ¿no?, que hay déficit de la secreción de progesterona. Esta insuficiencia luteínica mucho se relaciona con lo que es los abortos recurrentes. ¿Sí? Los abortos recurrentes. Entonces tienen inestabilidad también de causa inmunitaria, ¿no?, de causa general, no específica, psíquica o finalmente sin causa conocida o de causa desconocida. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la paciente que viene por un problema de fertilidad? Entonces tenemos que ver pues un interrogatorio exhaustivo, ¿no?, sus factores de riesgo, la historia de enfermedades crónicas, sus antecedentes personales, su última regla, la regularidad de sus ciclos, ¿cierto? Si es que ha quedado anteriormente embarazada, para ver si es una infertilidad primaria o es una infertilidad secundaria. ¿Qué síntomas tiene? Dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia, disquesia, ¿cierto? El antecedente de infecciones pélvicas, el uso de dispositivo intrauterino, ¿no? Y también no se olviden, miren, ¿no?, lo que es el antecedente de la pareja. Siempre en un estudio de fertilidad tienen que entrar los dos. Así el esposo les diga que está totalmente sano,
pues tiene que hacerse su estudio de espermatograma como mínimo. Entonces miren, la presencia de hirsutismo, ¿no? La presencia pues de problemas tiroideos, el acné que puede indicar pues un ovario poliquístico, el sobrepeso, la insulinoresistencia, ¿no? Que puede llevar también a problemas de fertilidad. ¿Qué otros estudios tenemos que ver? Como les estoy diciendo, el espermatograma es base, que siempre debe estar. El dosaje de progesterona del día 21, ¿sí? Eso ya también lo vamos a ver. La histerosalpingografía, que me evalúa el factor tuboperitoneal, ¿no? Y también factor uterino principalmente, estos dos. Y la ecografía transvaginal. El espermatograma, como les dije, es simple, económico, tiene que tener un periodo de abstinencia sexual en promedio de 3 a 5 días para que pueda tener una muestra significativa del número de espermatozoides. Si no, me puede llevar a tasas de falsos positivos. Bien. Entonces, esto es un estudio de espermatograma, ¿no? Entonces, el volumen deben conocer, un promedio más de 2, de 3 a 8 cc promedio. El pH también es 7.2 a 8. La concentración espermática por mililitro debe ser más de 20 millones, ¿no? Y la total más de 40 millones. Una motilidad progresiva, ¿no? Esto hay varias formas, ¿no? Hay formas pues rápidas, ¿no? Que es esta de acá, parcialmente pues progresivas, lentas. La suma de las dos primeras es pues que debe ser más del 50% para catalogar como espermatograma normal. Las formas normales también más del 30%, ¿no? Y la viabilidad más del 50%. Esos valores, solo he visto una pregunta de examen de residentado que hicieron. Entonces, de todas maneras es bueno que le den una mirada, ¿no? Sobre todo para catalogarlo, pues las formas lineales, ¿no? La progesterona del día 21, ¿qué me permite saber? Si es que ha habido o no una buena ovulación. Ha habido una buena ovulación a partir de 10, ¿sí? A partir de 10 nanogramos, ¿no? Y de 3 a 10 significa que esta mujer no ovuló y por lo tanto esto es sinónimo de ciclos anovulatorios. La histerosalpingografía, como les he mencionado, el factor tubárico cervical, o sea, sobre todo anatómico, ¿no? Y uterino. Tiene algunos pacientes función terapéutica, sobre todo que permite permeabilizar lo que es las trompas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? La paciente tiene que tener colocado un enema antes de hacer el procedimiento, ¿no? Tomar un analgésico y con la vejiga vapo. Ustedes pueden ver acá, ¿no? En qué casos está contraindicado. Cualquier sustancia que pase hacia la cavidad uterina es un factor potencialmente de riesgo de infección. Quiere decir que si esta mujer tiene una infección presente o que no ha sido tratada, no está indicado pues una histerosalpingografía, ¿no? Más aún si tiene también tuberculosis. Obviamente que si está embarazada no se tiene que hacer jamás, o sangrado activo, ¿no? O que presente pues cáncer de endometrio, ¿no? El procedimiento, miren, hay una placa, ¿no? De Coté para ver si es que realmente pues que es la final, para ver si es que el contraste ha podido pasar. Para ver si es que el contraste ha podido pasar, ¿no? Acá está el procedimiento, cómo se hace, ¿no? Se inserta y se coloca el contraste. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver pólipos, ¿sí? Podemos ver sinequias, ¿no? Para dejar la síndrome de Asherman, un útero bicornio, malformaciones uterinas o defectos de los conductos de Müller, miomas, ¿no? Y la presencia del hidrosalping, ¿no? Entonces el contraste se retiene, por ejemplo, un hidrosalping y no pasa hacia la cavidad peritoneal. ¿Qué complicaciones? Como ya les dije, dolor, ¿no? Por la realización del procedimiento, que hay una hemorragia, ¿no? Una reacción vagal también con una alergia al contraste, o si no, pues infecciones o reagudización de infecciones crónicas. La ecografía transvaginal me permite evaluar también lo que es la morfología de los ovarios, ¿no? Y la morfología uterina. Las trompas no se ven a menos de que sea un hidrosalpinx. Y la temperatura basal, que debe aumentar en medio grado centígrado, también en el ciclo menstrual. ¿Qué otros estudios tenemos? El test postcoital, que eso ha sido una pregunta de residentado, mucho ojo, ya que me evalúa lo que es el factor cervical, cómo reaccionan los espermatozoides en el medio, ¿no? Si el medio vaginal es un medio hostil o no lo es, ¿no? En este caso. La histeroscopía y la laparoscopía, ¿no? Que es para visualización de factor tuboperitoneal, la laparoscopía es el gol estándar. Y en histeroscopía, en patología intrauterina, como miomas submucosos y pólipos endometriales.